Juan 3:16. Si te lo sabes, repítelo conmigo y repítelo con convicción. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amén. Qué grande es el amor del Señor. Ahorita lo cantábamos, ¿no? Es más fuerte que la vida y es más fuerte que la muerte. El amor del Señor rompe toda barrera. El amor del Señor transforma todo lo que toca. El amor del Señor es aquel que ha transformado nuestras propias vidas, y precisamente del amor del Señor es de quien hoy quiero hablarte, porque la ocasión pasada, el domingo pasado, hablamos acerca de la gracia del Señor, cómo es que recibimos la gracia, qué significa la gracia, y por su gracia subsistimos. Y por eso, como el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces nosotros vivimos en gracia y por gracia, y bendito sea el Señor por su gracia. Pero la gracia es la parte o una gran parte de la manifestación del amor de Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hará es por amor, en amor y por su amor, porque Él es amor. Y qué mejor manera de descubrirlo que leerlo ahí en primera carta de Juan. Vea ya casi al final de la Biblia, poquito antes del Apocalipsis, primera carta de Juan, capítulo 4. Si tu Biblia tiene subtítulos, ahí arriba del versículo 7 probablemente diga Dios es amor. Entonces ahí es donde uno puede leer esta parte que muchas veces proclamamos: Dios es amor. Yo les he dicho en muchas ocasiones que Dios no da amor, Dios no tiene amor, Él es amor. Es diferente, puede ser ligeramente diferente, porque las demás cosas son ciertas, pero solo son ciertas porque Él es amor. Y dice aquí, primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces Juan va a seguir construyendo algo que ya nos había dicho al principio de esta carta. Él va a continuar diciéndonos que debemos amarnos unos a otros, que la vida de alguien que conoce a Dios, o alguien que es hijo de Dios, o en términos para nosotros normales, o alguien que es cristiano, debe de amar a los demás. Es la señal definitiva, y eso es lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles y por supuesto a nosotros. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Claro que hay otra clase de amor, que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Pero amarnos entre nosotros es la señal inequívoca de que alguien es hijo de Dios. Y entonces cuando uno ama de esa manera, uno puede decir, soy hijo de Dios, porque permanezco en el amor de Dios. Pero la mayoría puede decir, bueno, pues yo sí amo, ¿verdad? Porque aquí dice que el que no ama no ha nacido, no es, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces dicen, yo sí amo, entonces sí soy de Dios, sí he conocido a Dios. Y en parte podría decirse que así es, porque quisiera llamar tu atención a lo que hoy quiero hablarte del verdadero amor. Y creo que todos entendemos que hay diferentes tipos de amor, pero yo quiero hablarte del verdadero amor. Es más, es tan fácil de entender que hace algunos años, allá en 1977, si mal no entiendo, porque no me acuerdo yo, pero este escritor español, Manuel Alejandro, escribió una canción que se llama El amar y querer, que después José José hizo muy famosa acá en nuestro país. Y a él habla de esa diferencia. Él a una cosa le dice querer y a otra cosa le dice amar.
Y creo que es una de las muchas representaciones de las cuales la humanidad misma, aún sin entender de Dios, sabe que hay un tipo de amor que sí es genuino, que sí es verdadero. Y de ese es el amor del que yo te quiero hablar. Hay otros amores. Y la gente, te digo, normalmente va a decir, bueno, yo sí amo. Sí, pero no es de ese amor el que te hablo. Te hablo de un amor todavía más grande, de un amor todavía más profundo, de un amor todavía más perfecto. Y quiero hablarte del amor porque creo que es uno de esos conceptos importantísimos, tal como lo es la gracia que decíamos el domingo pasado. El amor es uno de esos fundamentos de nuestra manera de ser, de nuestra manera de entender la vida, de nuestra manera de entender a Dios. El amor es lo que nos hace comprender por qué las cosas son como son y serán como serán. Porque cuando hablamos de amor, la mayoría, si hablamos de amor y Dios, los que no creen van a decir, bueno, pero ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué permite tanta maldad? Y tal vez tú mismo te has preguntado eso. ¿Por qué Dios permite que esté pasando esto? ¿Por qué Dios permitió que me pasara aquello? ¿Por qué Dios permitió que fulano hiciera aquello? ¿Por qué Dios permitió que perengano naciera así? ¿Por qué Dios? Y siempre estamos preguntando eso como una manera de cuestionar la bondad y el amor de Dios. Como si esa fuera la respuesta de Dios no nos ama, ¿verdad? Como si eso fuera la solución de que si nos ama Dios o no nos ama. Pero repetí al principio la verdad tajante de que Jesús mismo, porque eso es lo que Jesús mismo habló, Dios ya nos amó y nos amó tanto que dio a su Hijo. Es decir, nadie puede negar que Dios le ame por su situación actual. Nadie puede decir que Dios no le ama porque le está yendo mal. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios ya le mostró el amor más grande que se puede mostrar. Todo lo demás tiene que ver con otras circunstancias. De hecho, para mí, el hecho de que haya maldad me manifiesta aún más el amor de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que te puedo decir que la maldad que hay en el mundo me manifiesta más a mí el amor de Dios? Porque Dios, en su infinita misericordia, en su infinito poder, sabiduría, dominio de todas las cosas, Él diseñó algo maravilloso llamado amar. Pero para que amar y amar a Dios fuera realmente genuino, Dios lo tuvo que diseñar de una manera voluntaria. Y por eso te ha dado la capacidad de aceptar su amor o de rechazarlo. Si no, no sería amor. Si te has dado cuenta en los últimos meses acerca de la inteligencia artificial que muchos están ya temiendo, ya algunos ya empiezan a ver que va a suceder lo de Terminator y cosas así, ¿no? Mucho de ese asunto trata de nuestro miedo a perder control sobre ellos, sobre la inteligencia artificial. Está muy lejos de eso, quiero decirte. La inteligencia artificial, como dijo alguien, no es ni inteligencia ni es artificial. Si entiendes la inteligencia artificial, es otra cosa, solo es un modelo predictivo de lenguaje. Ese es el término más correcto de la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a dejarlo en ese sentido. El asunto es que nosotros nos da miedo que algo que creamos o algo que nosotros pensamos que creamos se nos salga de las manos y queremos tener el control de ello. De hecho, es tan patético el asunto que eso hacemos con nuestros hijos, ¿o no? Ya se me está saliendo del huacal. Los queremos tener nosotros, que no se nos vayan. Y esa es una parte de ese amor. Pero la realidad es que el amor, si no es voluntario, no es amor. Si no es voluntario, no es amor. Dios pudo haber diseñado al ser humano con la capacidad única de hacer siempre su voluntad.
es tan capaz de hacerlo que toda la demás creación tiene esa capacidad. Si lo entiendes, así funciona. Toda la creación funciona tal y como Dios lo diseñó y no ha desobedecido a Dios. Solo nuestro planeta tiene una maldición por el pecado y aún así obedece a Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús le dice al mar, enmudece? A los cielos le dice, cállate. A los vientos, cuando Dios le dice a Moisés, con tu vara abre el mar, y se abre. O sea, la naturaleza obedece a Dios inequívocamente. No hay otra opción para la naturaleza, pero a nosotros nos dio la capacidad de aceptar o de rechazar el amor de Dios. Si no, no nos diría, ámame. Y la cosa triste es que nosotros, en Adán y Eva, elegimos no amarlo. Todo lo que tú ves que está mal en el mundo es por la capacidad que Dios nos dio de amarlo o rechazarlo. Esa es la manifestación más grande de su amor. Yo te amo tanto, que estoy dispuesto a dar todo, a pagar todo, con tal de que tú estés conmigo en la eternidad. Pero te amo tanto que no te voy a obligar a ello. Y entonces todo el mal es porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Y nos da la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo. Piensa en eso cada vez que te quejes de que algo pasó. Lo que está mal es porque nosotros no amamos a Dios voluntariamente. Tal vez tú te preguntas, pero es que yo ¿qué hice? No se trata de lo que hiciste tú, se trata de lo que la humanidad ha hecho desde Adán y Eva. Nuestra acción después de haber dejado a Dios ha ido ocasionando que nuestro cuerpo se vaya deteriorando, que nuestra manera de irnos reproduciendo se vaya deteriorando. Cada vez hay más cosas. Uno puede decir, pero ¿por qué un niño nace ya con enfermedad? Por el pecado, porque rechazamos a Dios. ¿Por qué? Porque el amor a Dios es voluntario. Pero si yo sí soy cristiano, pues sí, pero la humanidad no, y tu hijo está en la humanidad. Y mira que no quiero ser grosero ni quiero parecer insensible con aquellos que están sufriendo algo y se preguntan ¿por qué? Porque en realidad yo también me he tenido que preguntar ¿por qué? ¿Por qué mataron a mi padre? ¿Y por qué la mataron de esa manera? ¿Por qué tuvo que ser cuando yo apenas iba a empezar la adolescencia? ¿Por qué tuvo que faltar en mis momentos más difíciles? ¿Por qué mi familia tuvo que verse grandemente mermada sin mi padre? ¿Por qué todo tuvo que haber pasado? ¿O por qué secuestraron un día a mi esposa? Yo también tengo muchas cosas que preguntar. Así que si yo te digo, porque Dios es amor, es porque ya Dios me lo dio a entender. Y hoy quiero que tú entiendas esto. Todo lo que estamos viviendo es una manifestación del amor del Señor. Por eso para mí lo más grande es que en medio de toda esta locura, en medio de toda esta vorágine, en medio de toda esta confusión, Dios nos da una muestra aún mayor de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta. Dios te ama tanto que aún a pesar de que tú lo rechazaste, a pesar de que la humanidad lo rechazó, Él ha dado la posibilidad de volver a Él. Todos podemos volver a Él, y eso es amor. Y lo que es más, un día Dios restaurará todo a como debió haber sido desde el origen. Dios hará que esta nueva tierra y estos nuevos cielos sean tan perfectos, tan maravillosos como Él lo había diseñado desde el origen. Eso es amor. Así que los que vivimos en el amor del Señor, vivimos confiados en ello, vivimos tranquilos y vivimos esperando que venga ese momento. Esa es para mí una gran definición del verdadero amor. Confiar
confiamos en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hace y lo que Dios hará, porque Él es amor. Cuando algo no te cuadra, es porque todavía no entiendes lo que es amor. Fíjate, sin perder ahí primera de Juan, capítulo 1, ve conmigo a Efesios. Porque hace algunos años estudiamos este libro tan maravilloso, Efesios, y ahí quisiera que viéramos en el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dice el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y ahí empieza muy bien, porque gracias, Pablo, por orar por mí. Gracias para que Dios me dé fuerza y para aguantar, para soportar esta cruz, o para aguantar a fulano. Gracias que estás pidiendo por mí. Pero Pablo no está pidiendo ese tipo de fuerza. Pablo está pidiendo una fuerza espiritual con un propósito. Fíjate, dice el versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Esta última parte, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, quiere decir que hay una manera en la cual tú puedes ser completamente, si me vales la expresión, completamente pleno, lleno, que no te falte nada, que no necesites nada, que estés bien en todas las áreas de tu vida en Dios. ¿Y cómo es eso? Si comprendes el amor de Dios. Si comprendes el amor de Dios. Antes, en lugar de preguntar por qué Dios permite tanto mal, si entiendes el amor del Señor, tal vez la pregunta más correcta es: ¿qué sabe Dios que nosotros no? Que Él considera que vale la pena de dejar que esto pase. Yo creo que esa es una mejor pregunta. ¿Qué sabe Dios que nosotros no, como para dejar que esto pase? ¿Por qué Dios permite el mal? Porque sabe que hay algo mejor. Porque por amor Él va a restaurar todas las cosas, y lo que va a restaurar va a ser tan maravilloso que el apóstol Pablo nos dice: estoy convencido que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que Pablo nos pone cuál es el secreto de vivir pleno: entender el amor de Dios, comprender el verdadero amor. Muchas gracias, hermano. Se me olvidó hoy traer. Gracias. Así que yo espero que tú entiendas el amor, porque vivimos una época en donde se habla mucho de amor. De hecho, en este mes algunos están hablando de amor, pero otra clase de amor. Están hablando de un amor mal interpretado, un amor que no es el verdadero amor, un amor que no tiene que ver con lo que Dios ha diseñado. Si regresamos allí a la primera carta de Juan, Juan nos dice que no todo amor es bueno, porque esa es una de las frases favoritas de este tipo de personas, ¿no? Bueno, si es amor debe ser bueno, dicen ellos, ¿no? Si es amor, Dios no se opone porque Dios es amor. Esa es la lógica, ¿no? Y suena bastante coherente en realidad. Si es amor, pues viene de Dios. Pero
ahí mismo en la primera carta de Juan, antes de que nos diga que si no amas no permaneces en Dios porque Dios es amor, antes de eso, fíjate lo que dice el capítulo 2, unas 2 páginas antes tal vez, ahí en tu Biblia. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 15. Y ahí vas a entender que no todo amor es amor, y no todo amor es bueno, no todo amor es verdadero, pues. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que cuando la gente dice, bueno, pues yo sí amo, entonces ya soy de Dios. No. No se refiere a cualquier clase de amor. Juan no está hablando de esa clase de amor. Juan está hablando del amor verdadero, el amor que viene de Dios. Porque eso que nosotros llamamos comúnmente amor, más bien tiene otro nombre. Y es un nombre que no gusta, pero es un nombre más correcto. Se llama lujuria. No es amor, es lujuria. La diferencia entre amor y lujuria se puede plasmar, creo yo, de la manera más sencilla, de esta manera. La lujuria pide a pesar del bien del otro, pero el amor da a pesar del bien propio. Hay una gran diferencia de eso. Porque ahora cuando hablamos de amor, casi siempre, si eres consciente, casi siempre en la mente de cualquiera que habla, en especial si es un experto, cuando alguien habla de amor, siempre va implícito o explícitamente que primero debes amarte a ti mismo, ¿no? Y tiene cierta lógica, tiene cierta verdad. Te debes de amar a ti mismo, sí. Pero eso se ha ido extendiendo, creo yo, demasiado. Al grado que ahora todo se interpreta a la luz de tu amor propio. Y algunos han agarrado incluso enseñanzas cristianas para torcerlas de esta manera. Y entonces hay talleres para que tú aprendas a perdonar, diciéndote, es que tú debes perdonar porque el beneficio es para ti. Y es cierto parcialmente, pero no es esa la razón, no es ese el propósito. El propósito es que andemos en el amor de Dios. No es el beneficio para mí el que debo de buscar, porque entonces se llama lujuria. Cuando hablamos de amarnos unos a otros y todo, en realidad lo que hablamos es de estar en paz con los demás. No estoy pensando que amar unos a otros significa que me voy a sacrificar por los demás. Significa que voy a estar bien, ¿verdad? Ese es el concepto que tenemos de amarnos unos a otros. Aún en las canciones más optimistas o en los poemas más optimistas, de eso se trata, de que si al amarnos unos a otros vamos a vivir en paz. Entonces, pues eso es lo que yo quiero. Eso es lo que John Lennon decía, ¿no? Todo lo que necesitas es amor, pero él se refería a esa clase de amor. Él no se refería al amor que se entrega, al amor que se da, al amor que se sacrifica. Él no se refería a esa clase de amor. Él se refería, yo que necesito paz, necesito amor, necesito sentirme bien. Por eso es la razón por la que muchos matrimonios fallan. Prácticamente la mayoría o todos los matrimonios se casan con un concepto erróneo del amor y por eso tarde o temprano fracasarán. Si no fracasan es porque hay otras cosas que los amarran, que los sustentan o algo, pero en el sentido del amor prácticamente todos tarde o temprano fracasan porque se casan pensando que el amor es algo que ellos van a recibir. El amor es algo que ellos deben de sentir. El amor es algo que a ellos les debe de hacer sentir bien. El amor es algo que a ellos les debe de dar confort. Y cuando el otro piensa lo mismo, entonces viene la pregunta, ¿y entonces quién es el que va a dar amor? Si yo estoy esperando que me amen y él está esperando que lo amen, entonces ¿quién va a dar amor? ¿Dónde estuvo el amor ahí? Son dos huérfanos de amor y tarde o temprano se van a dar cuenta de ello.
Tarde o temprano se van a dar cuenta que eso que sentían en realidad era lujuria. Querían estar con esa persona, querían estar cerca de la persona, querían esto, querían aquello, querían lo otro, pero no estaban pensando en que era lo mejor para la otra persona, sino lo que ellos querían. Y eso se llama lujuria. Y por eso muchos matrimonios, como te digo, fracasan. Y muchos matrimonios viven en esa lujuria, tratando de recibir su propio beneficio y dañando a la otra persona. Un hombre comete lujuria contra su esposa en muchas maneras, pero una manera que probablemente no te has dado cuenta es cuando tú te dedicas a tu trabajo pensando que estás trabajando para la familia, pero en realidad lo que estás haciendo es obtener un beneficio, porque allá sí te llaman ingeniero, porque allá sí te dicen licenciado, porque allá tienes una reputación. En lugar de esperar que sea en tu casa donde puedas tú sentirte útil. Ya no quiero echarle más sal a la herida, pero eso pasa. Esa es la diferencia. Y por eso cuando aquí el apóstol Juan nos dice, hermanos, amémonos unos a otros, y todos dicen, no, yo sí amo. No, hermano, no es esa clase de amor. No es de eso de lo que te hablo. Te estoy hablando del verdadero amor. Ahora, regresemos a Primera de Juan, capítulo 4, dice versículo 7, nuevamente lo voy a leer. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esa es la definición propia, digamos, del amor. Pero dice aquí el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí viene la diferencia entre ser verdaderamente un hijo de Dios y ser religioso. Porque muchas personas andan por el mundo diciendo que son de Dios, que aman a Dios, pero no manifiestan ese amor. Y entonces dice, no te equivoques, eso no es permanecer en el amor de Dios. Puedes cantar hermoso en el coro, puedes predicar precioso, pero eso no es amor. No te equivoques. No porque alguien diga que ama a Dios significa que de verdad lo ama. No te equivoques, eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí está. Si tú quieres pensar en qué es el amor, piensa en cómo se demuestra el amor. Y la demostración inequívoca del amor de Dios está en este pasaje. En esto se manifestó el amor de Dios, en que envió a su Hijo unigénito por nosotros. Esa es la señal. Por eso cuando tú dices, ¿será que Dios me ama? Claro, dio a su Hijo por ti. Es lo mismo que decía Juan 3:16, con eso comenzábamos, ¿no? No vuelvas a dudar del amor de Dios, por favor. No vuelvas a dudar que Dios te ama, porque entonces estarías dudando que Dios dio a su Hijo por ti. Y sería una gran ofensa. No lo dudes, Dios te ama. De verdad, Dios te ama tanto que tuvo que dar a su propio Hijo. Y su Hijo te ama tanto que dio su propia vida voluntariamente por ti. Esa es la verdadera historia. Por eso las circunstancias del tiempo presente no son la representación del amor de Dios. Es el hecho de que Dios me haya amado antes que yo naciera. Antes que yo pudiera hacer bien o mal, antes que yo se supiera si yo iba a ser una buena persona o mala persona, antes de que siquiera fuera planeado o siquiera fuera un chispazo ahí salido de la nada, antes que mis padres nacieran, yo ya había sido amado por Dios en una manera tan profunda, tan real, que había dado a su Hijo unigénito por mí. Esa es la realidad. Y por eso no vuelvo a sentirme vacío jamás. Por eso no vuelvo a sentirme sin propósito. Por eso no vuelvo a sentirme solo. Por eso me siento pleno, porque soy amado
por Dios. En otras ocasiones les he manifestado, les he contado mi historia acerca de mi niñez, cuando yo me sentía rechazado. Saben, hace poco me hicieron un comentario y por eso también quiero aclararlo, porque aunque eso fue una realidad de mi vida, no era esa la definición de mi vida. No es que yo haya vivido amargado, la verdad es que yo era un niño muy feliz, ¿no? Pero había eso en mi vida, yo me sentía muy rechazado. Pero fue precisamente el amor de Dios que me hizo sentirme lleno y que me hizo amar a mi familia aunque yo no me sintiera amado. Y que después me hizo entender que sí me amaban. Solo que yo era muy burro para entenderlo. El problema era mío, no era de mi familia. Así que, entendiendo el amor, siendo capaz de comprender el amor de Dios, uno puede vivir pleno. Eso es lo que oraba Pablo, ¿no? Por eso Pablo decía, yo me postro de rodillas, porque si supieras, si entendieras cuál es el amor, cuáles son las dimensiones, cómo es que funciona el amor de Dios, tu vida sería plena, estarías lleno de Dios, no necesitarías nada. Y eso es lo que significa que nosotros, dice aquí, se mostró el amor para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Bendito sea Dios por su amor. Bendito sea Dios que nos amó. Bendito sea Dios que me amó sin haberlo merecido siquiera, sin haber hecho nada para merecerlo. Lo que es más importante todavía, o al menos para mí, es que aunque yo haga todo lo que pueda, con que viva cada instante, cada segundo para Dios de aquí en adelante, ni aún así podré ganarme el amor de Dios, que es mucho más excelso que todo. Y aún así me amó. Ese es el amor de Dios. Y por eso Juan nos dice, ¿sabes qué? Si no lo entiendes, la verdad es que todavía no has entendido el amor de Dios y entonces todavía no eres hijo de Dios. Juan escribe esta carta con ese propósito, por cierto. Si tú eres hijo de Dios, tienes que pasar por Primera de Juan. De verdad no puedes no leer Primera de Juan. Ya debiste haberla leído y leído muchas veces. Primera de Juan se lee mucho, muy rápido. Es muy fácil de leerlo. Haz el combo. Lee Primera de Juan y lee el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan te habla de la persona que te amó. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Desde la perspectiva del hombre que estuvo más cercano, o uno de los hombres que estuvo más cercanos a aquel que te amó, a Jesús. Lee el Evangelio de Juan. Cualquiera que comienza a leer la Biblia, yo le digo comienza en Juan. Y cuando ya termina en Juan, les digo comienza con Primera de Juan. Porque Juan nos dice, yo te escribo esto para que entiendas que eres hijo de Dios. Y nos está dando una y otro argumento para entender cómo es que somos hijos de Dios. Y uno de esos argumentos es el amor. Si permaneces en el amor, eres hijo de Dios. Si no, no eres hijo de Dios. No te equivoques. Y por eso también dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Cuando tú sientes que estás perdiendo algo por dejar a Dios, ese amor por el mundo no te hace que permanezcas en el amor de Dios. Al contrario, debes dejar todo y aborrecer todo con tal de seguir y buscar al Señor. Lo demás es basura, decía Pablo, ¿no? Lo tengo por basura. Así que la señal, la definición y la muestra inequívoca es esta precisamente. Ahora, dice el versículo 10, en esto consiste el amor. Es decir, te lo voy a explicar otra vez. No en que nosotros hallamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, hay una cosa que uno tiene que entender si quiere comprender algo. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su fuente? Y en la vida pasa todo así. Si hay una fuga en tu casa, tienes que entender dónde está el origen, ¿verdad? Tienes que escarbar hasta encontrar dónde pasó todo. Todo tiene un origen. Es más, hasta en el amor, muchas veces en la parejita y todo, se pregunta uno al otro, ¿por qué me amas? Si quiere escuchar alguna cosa ahí maravillosa, no, es que tienes ojos lindos, es que tienes otro. Y si le empiezas a decir muchas cosas de lo que es, yo sé que nomás me amas por lo que hago, oh, qué caray. Pero es importante conocer la fuente. Y aquí dice Juan, ¿sabes qué? En realidad la fuente no hay otra más que Dios mismo.
No le amamos nosotros primero a Él, Él nos amó a nosotros. Y no solo habla a ti como persona, sino habla a nosotros como humanidad. Antes que Adán y Eva existieran, ya Dios los había amado. No puede pasar de otra manera. Y esa es una de las veces que yo a veces tengo ese conflicto con Dios, esa insatisfacción, porque yo le digo a Dios: Dios, yo hubiera querido amarte sin que tú me hubieras amado primero. Yo hubiera querido amarte simplemente porque eres Dios, pero no puedo porque tú me amaste antes que yo naciera. Ojalá tuviera la fortuna de haber amado a Dios simplemente porque es Dios, pero no puedo porque Él ya me había amado antes. El origen, la fuente del amor siempre será Dios. Si no es Dios, ese amor se va a acabar. Ese no es el verdadero amor. Aún en la pareja, aún en nuestro matrimonio, que a veces les digo, si has conocido nuestro matrimonio, para la gloria de Dios, ha sido un buen matrimonio. No ha sido perfecto, por supuesto, pero si nos conocen, los que nos conocen saben que mi esposa y yo nos amamos, y nos amamos mucho, y siempre nos hemos amado mucho, y eso no ha cambiado, y de verdad que yo la amo con todo mi corazón. Solo a Dios amo más que a mi esposa, y ella ama más a Dios que a mí, y se lo agradezco. Pero en algún momento del matrimonio nos dimos cuenta que eso no era suficiente. Y ya éramos hijos de Dios, por pura gracia de Dios, Dios nos estaba ayudando. Pero en algún momento nos dimos cuenta que necesitábamos dejar que fuera el amor de Dios llenando nuestra vida para podernos amar perfectamente el uno al otro. El amor humano tarde o temprano se acaba. Tarde o temprano se desquebraja, tarde o temprano se agota, tarde o temprano se irrita. Pero ve conmigo a 1 Corintios capítulo 13. Ya lo has leído seguramente, pero es importante recordarlo en este concepto. 1 Corintios capítulo 13, Pablo está hablando en el contexto de los dones espirituales, por cierto. Él está diciendo que bueno que hay dones espirituales y que los tienes, pero el punto principal, central es este, capítulo 13, que todo lo que hagas, hazlo por amor y con amor, si no, no va a servir de nada. Pero aquí viene una definición maravillosa. 1 Corintios 13 dice el versículo 4: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es decir, si deja de ser, ya no es amor. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Por eso a mí me causa así algo dentro, escozor, cringe llaman, ¿no? Pero pues es escozor la palabra más mexicana, ¿no? Más español, adecuada. Me causa comezón cuando hace no sé cuánto tiempo escuché en la radio a alguien que estaba supuestamente hablando de parejas y dando buenos consejos y decía: es que ¿quién nos dijo que el amor es para siempre? ¿Quién te dijo que no? Si no es para siempre, no es amor. Esa es la definición. Si no es para siempre, no es amor. Fue lujuria. Querías estar con esa persona. ¿Por qué? Porque pensabas que era la gran manzana ahí, o la coca en el refrigerador, en el desierto. Pensabas que era la gran cosa, ¿no? Y por eso deseabas tanto, pero no porque amabas. ¿Sí? Y por eso se acaba. Pero aún así tiene solución, porque cuando llega el amor de Dios a tu vida, la fuente del amor puede hacer que ames o que vuelvas a amar a esa persona que está a tu lado. Esa es la diferencia. Dios sí puede hacer que el amor renazca, que en este caso, déjame decirte, el término correcto sería que el amor nazca, porque no lo amabas, solo lo lujuriabas.
o la amabas, pues. El asunto es que Dios puede hacer que verdaderamente, genuinamente, nazca un amor, y que ese amor, siendo sufrido, siendo benigno, pueda hacer que no solo aguantes, sino que des hasta que llene. ¿No es así como Dios nos amó? Decía hace un momento, mucha gente piensa que el hecho de que las cosas estén mal significa que no hay un amor de Dios. Pero ¿no es esa la manifestación máxima del amor de Dios? ¿Cómo nos ha amado a pesar de que lo hemos rechazado tantas veces? Hablo como humanidad, pero sé que también hablo de ti, porque tú no necesariamente a la primera quisiste aceptar a Cristo. Tal vez a la primera que escuchaste el mensaje de salvación, sí, pero no a la primera vez que sentiste el llamado de Dios en tu corazón. Porque Dios, yo te aseguro que en alguna forma ya te lo había hecho entender antes de que aceptaras a Cristo. Y de alguna forma siempre estábamos rechazando a Dios. Siempre queríamos vivirlo a nuestra manera, siempre queríamos perseguirlo a nuestra manera, siempre queríamos buscar otra forma. ¿No es esa la mejor manifestación del amor, que aún así te sigue amando? Por eso yo digo que la manifestación de Dios precisamente se da en ver qué mal están las cosas, y aún así Dios nos ama. Aún así está la posibilidad de que aún la persona más malvada que nosotros podamos identificar como malvada, aún la persona más malvada puede correr hacia los brazos de aquel que lo amó desde antes que naciera. Eso se llama amor. Cuando en una pareja uno tiene esa clase de amor, es cuando eres capaz de perdonar a la otra persona cuando esta persona llega a ti arrepentido. Esa es la clase de amor. No se puede de otra manera. El verdadero amor tiene una fuente, y es Dios. Y esa fuente se tiene que derramar hacia ti, para que tú te conviertas en una fuente también, en reflejo de Dios, del amor de Dios, para amar a los demás. No solo a la pareja, lo digo porque es una de las cosas más evidentes, pero funciona en todo tipo de relación. Si regresamos ahí a Juan, a primera de Juan, no les dije que no quitaran el dedo de ahí, ¿verdad? Pero no lo quiten, porque ahí seguimos. Dice el versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cuando conoces la fuente del amor, y cuando has entendido el amor, y cuando te has llenado del amor, vas a conocer la consecuencia del amor. Porque la consecuencia del amor es una y solo una: amar a los demás. No es el amarte a ti mismo el que te va a hacer amar a los demás. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Porque suena lógico, ¿no? Suena lógico. No puedes dar lo que no tienes, entonces debes amarte primero para poder amar a los demás. Suena lógico y suena bonito, y en cierta manera tiene algo de buen sentido. Pero la realidad es que no puedes dar lo que no tienes, y no tienes perfecto amor, y no lo vas a tener, y no lo puedes tener, porque solo viene de Dios. Necesitas recibir el amor de Dios para que entonces sí venga hacia allá. Cuando tú tienes el amor de Dios, te amas a ti mismo, porque Dios te ama. Dejas de aborrecerte, dejas de caerte gordo, dejas de sentirte lástima, dejas de sentir todo lo negativo contra ti, porque Dios te ama, y entiendes que Dios te ama así. Solo me arrepiento y me aborrezco por no haberle conocido antes. Pero cuando ya te sientes ese amor, entonces la consecuencia lógica, única, es que vas a amar a los demás. Irremediable. No hay otra forma de no poder amar a los demás si tienes el amor de Dios. Por eso Juan nos dice: si no nos amamos, entonces quiere decir que algo no está bien en ti. Necesitas correr al amor de Dios. Necesitas entender, necesitas comprender que todo lo que está pasando en tu vida es por el amor de Dios, por una manifestación del amor de Dios.
Y eso es lo que Pablo dice, de verdad yo doblo mis rodillas. Esto sí se requiere valor, requiere fuerza. Fortalecidos, dice Pablo, puedas entenderlo y saber, como te platiqué, algunas de las pocas cosas que han pasado en mi vida, pero han pasado muchas más. Aún así, siento profundamente el amor de Dios para conmigo. Y entre más mal están las cosas, más siento su profundo amor. A pesar de todo, Dios me ama. Y eso me conmueve, me conmueve. Así que dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta es una señal, esta es una muestra, no es el orden, porque corremos el error de creer que, bueno, entonces tengo que amar a los demás para decir que amo a Dios. No, es al revés. Es una señal de que todo ha funcionado bien. Y te lo digo porque hay muchas personas que tratan de hacer algo bueno por los demás para salvar su conciencia de sus pecados. Aún los más malos de los más malos hacen cosas buenas por otros, queriendo lavar su conciencia, a ver si de esta manera funciona que sean amados por Dios. Pero no es ese el origen. Tú puedes decir que amas tanto a los demás, pero no va a amarlos verdaderamente. Amarlos verdaderamente vendrá solo si has salido de Dios. Y por eso dice, si nos amamos unos a otros, sabemos que estamos en el amor. Vamos bien, vamos por buen camino. Así que una de las maneras que tú puedes saber si tu vida está plena o no, porque estamos diciendo que si estás en el amor de Dios, has recibido la plenitud de Dios. Si tú quieres saber si tu vida está plena o no, vas a entenderlo de la manera en cómo estoy amando a los demás. No vayas a la respuesta simple, yo no tengo problema con nadie. Yo no te dije si tienes problema. Hasta el más malo puede no tener problema con nadie. Checa la historia de los psicópatas más malos de la historia. Era gente que no tenía problema con ninguno de sus vecinos. Esa no es la señal de amor. La señal de amor es que estoy sacrificando por los demás. ¿Qué me está costando para dar a los demás y aún así lo estoy dando? ¿Qué va a implicar un sacrificio de parte mía para mostrarle a la otra persona que Dios le ama? Esa es la señal si estás amando o no. Porque el amor no es nada más no hacer mal. El amor es hacer bien. Porque Dios no nos amó y nos dijo, te amo. Y no nos escribe todos los días con nubecitas, te amo. No, Él lo mostró con sacrificio. Y entonces si tú quieres andar en esto que Juan te dice, que nos amamos unos a otros, la señal será si de verdad estás sacrificándote por otros. ¿Qué tal por aquellas personas que no se lo merecen? Aquellas personas que llegan a tu vida pidiéndote ayuda y no se lo merecen. Te quieren ver la cara. ¿Qué tal está ahí tu amor? ¿Qué tal aquella persona tal vez en tu trabajo, aquel conocido, que por alguna razón no le caes bien y te quiere hacer la vida de cuadritos? Pero yo no me dejo. ¿Qué tan bien, qué tan amada se sentirá esa persona por ti? ¿Qué tal entre nosotros? Cuando alguien está sufriendo, ¿te das cuenta?
¿Haces algo? Porque a veces algunos aprovechan la oración del final, cuando todos tienen los ojos cerrados, para salir corriendo y no saludar a nadie. Algunos aprovechan cuando vamos a saludarnos en la bienvenida para irse al baño porque no quieren saludar a nadie. Oh, me acaba de entrar una llamada. ¿Será que ese es amor? ¿Será que estamos sacrificando algo para mostrar el amor de Dios? Juan nos dice, ¿sabes qué? No te equivoques. Eso no es amor. Ya nos ha explicado lo que es el origen del amor, ¿verdad? A Dios nadie le ha visto jamás. Si no andas en esa clase de amor, no pienses que andas en el amor de Dios. Si no andas amando a los demás, no puedes decir que amas a Dios. Y entonces sí, igual que Dios, no importa si se lo escribes en nubecitas, y no importa si le dices Dios te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Si no lo haces, si no amas a los demás, solo es mentiroso. Yo no lo dije, por aquí va a decirlo, ¿verdad? Porque luego nos va a dar otra señal. Acuérdate que Juan está escribiendo para que creamos que somos hijos de Dios, y su argumento es en el amor, y luego va a hablarnos del Espíritu, y en el Espíritu vamos a saber si estamos en Él o no estamos en Él. Pero voy a leer hasta el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Quiero que sepas que hay beneficios de amar a Dios, y el primer beneficio de amar a Dios y de ser amado por Dios en especial es que tienes confianza en el presente. Juan habla del juicio, y el juicio es algo que vendrá en el futuro, pero Juan dice aquí algo muy interesante. Dice, porque pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si tú amas, si tú eres amado por Dios, serás como Él en este mundo. Y eso te va a dar la plena seguridad. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque dice el versículo 18, en el amor no hay temor. El temor prácticamente siempre es relacionado con el futuro. Lo que creemos que va a pasar, lo que nos da miedo que pase. Pero dice Juan, ¿sabes qué? No solo puedes estar confiado en quién eres, sino también en lo que va a pasar. En el amor no hay temor. Cuando tú eres amado por Dios, no tienes miedo de lo que va a pasar. Tú no eres de esas personas, hermano. Si eres amado por Dios, ¿verdad? Si eres amado por Dios, no eres de esos que está temiendo que venga una gran inflación. Si eres amado por Dios, no eres de esos que está temiendo que ya tu marido, tu esposa te vaya a dejar de amar. Si eres amado por Dios, no eres de esos que viven angustia, en ansiedad, por qué vamos a hacer el día de mañana, por cómo va a pasar la economía. Tú no eres de esos que está temiendo. Si tú vives en el amor de Dios, no tienes miedo. Porque sabes que todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que pasará es una manifestación del amor. Aún si se trata de que me muera, es una manifestación del amor de Dios. Así que no tengo miedo. Solo no me va a gustar tal vez va a doler. Nomás me hago bolita a ver qué pasa. Pero sé que Dios me ama y no tengo miedo. Ahora, fíjate bien lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor es terrible, hermanos. Y miren que se los digo porque en mi vida yo tenía un espíritu de temor. Yo era muy miedoso. Y siempre lo digo con mucha pena, con mucha vergüenza, porque era patético que yo era miedoso, le temía a la oscuridad, le temía muchas cosas. Yo era muy temeroso de lo desconocido. Esa era finalmente la esencia de mi temor. Y es un castigo. Es horrible vivir así, en miedo.
Por eso Juan dice, el temor lleva en sí mismo ya un castigo. Es feo vivir en el temor. Y por eso cualquier persona que vive en el miedo de qué va a pasar con su matrimonio, en el miedo de qué va a pasar con sus hijos, en el miedo de que si van a llegar con bien o no sus hijos, que si hay gente que así vive con miedo todo el tiempo. ¿Ya llegaste? ¿Ya te fuiste? ¿Ya vas en el camino? ¿Ya vas a la mitad? ¿Ya vas al 3/4? Eso es un castigo, hermano. Es horrible vivir así. ¿O no? Bueno, yo no sé. Para mí es horrible vivir así. Es que todavía no salen azul las palomitas. Y ya salió en azul la palomita hace un minuto y no me ha contestado. ¿No es horrible vivir en esa clase de miedos? Pero Juan dice, ¿sabes qué? Es que no te has llenado del amor de Dios. No estás confiando en que todo lo que pasa está en el poder de Dios. ¿No preferirías vivir libre? Quiero decirles que después de haber tenido un espíritu de temor, vivo libre del temor. En todas las áreas de mi vida que yo no sabía que tenía miedo. Vivo libre de eso. No estoy, gracias a Dios, en las noches pensando qué va a pasar, temiendo cuándo va a pasar. Y todo eso solo por el amor de Dios. No es porque yo sea muy bueno para entender las cosas. Es porque el amor de Dios me ha llenado. Me ha dado de su plenitud. Me ha dado de su confianza en quién soy. Y me ha dado con su confianza en qué va a pasar en el futuro. Qué maravilloso es el amor de Dios. Por eso también dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Recuerdas que eso es lo que ya te había comentado. Pero dice también, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hay señales presentes, físicas, tangibles, de si andamos en el amor de Dios o no, te decía hace un momento. Y esa señal es el amor que tienes hacia los demás. Y te dice, no te equivoques. Si no amas a los demás como te estoy mandando, no me amas a mí. No te equivoques. No funciona así. No puede pasar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es arreglar todo lo que tenga que arreglar con las personas con las cuales no estoy bien. Te voy a dar una advertencia, sin embargo. El Señor dice, en todo lo que dependa de vosotros, estad en paz para con los demás. Hay cosas que no dependen de nosotros. Hay personas a las cuales aún así les vamos a caer mal. Hay personas que nos van a odiar. Hay personas que nos van a perseguir. Hay personas que nos van a matar. Eso no depende de nosotros. Pero sí dice, en lo que dependa de ti. Entonces, yo tengo que ser muy honesto y preguntarle a Dios, a ver, Señor, ¿qué depende de mí? ¿Depende de mí una buena cara? Tengo que practicarla. ¿Depende de mí un acto de amabilidad? Lo tengo que practicar, lo voy a hacer. Todo lo que dependa de mí, lo voy a hacer. Y si aún así no estoy en paz con los demás, bueno, ya no fue mi culpa, ya no pude hacer más. Pero cada día puedo hacer algo, a lo mejor un día esa persona se va a arrepentir. Así que cuando yo tengo ese amor, sigo amando, y sigo amando, y sigo amando, y sigo amando. ¿Ese es el amor el que has recibido de Dios? Porque hace ratito lo cantábamos, ¿no? Tú superas todo. Tu amor es más fuerte que la vida, más fuerte que la muerte. ¿Ese es el amor que has recibido? Sí. Vive en esa plenitud. Vive en esa plenitud. Y si no estás en esa plenitud, necesitas más el amor de Dios. Te hace falta. Todavía te hace falta conocer más el amor de Dios. Amados,
yo necesito conocer más el amor de Dios. Todavía no llego a eso. He cambiado mucho, Dios me ha cambiado mucho. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Lo que yo te he platicado de mi testimonio es real, es muy tangible y ha cambiado enormemente mi vida. Pero entiendo que el amor de Dios es tan infinito que todavía necesito conocerlo más. Y por eso yo hoy te quisiera poner en ti esa insatisfacción. Todavía no conoces todo el amor de Dios. Todavía no, te falta. Hay más. Y tal vez es por eso que tu vida no es 100% plena. Tal vez es por eso que todavía te sientes mal en algunas ocasiones. Tal vez es por eso que todavía hay algunas personas a las cuales no puedes aguantar. Necesitamos conocer más el amor de Dios. Y tal vez es por eso que todavía te preguntas por qué Dios permite tales cosas. Necesitas conocer el amor de Dios. Solo hay una manera: acercándose a Él por Jesucristo. Esa es la única manera. No hay otra fuente, no hay otro origen, no hay otro ejercicio, no hay otra terapia, no hay nada. Necesitas acercarte con fe a Jesucristo para llegar al amor del Padre. Si tú ya lo has hecho, vuelve a ir a través de Jesucristo al amor del Padre. Si nunca has recibido el amor del Padre, necesitas hoy ir a Jesucristo y decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo sé que por amor ya los pagaste por mí y permíteme la entrada al Padre. Y Él te la va a permitir porque ya te había amado. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Solo necesitas creerlo. Pero igual, si ya eres hijo de Dios, si ya eres cristiano, si así lo quieres ver, aún así, hoy necesitas otra vez correr a los brazos de aquel que te amó antes que nacieras y decirle: gracias por amarme. Muéstrame más el amor del Padre. Y no hay otra manera más que ir a Él. Lo vas a descubrir en su palabra. Lee la carta de amor que el Señor te ha dado. Ahí vas a entender más. Pero solo tienes que correr a Él con fe. ¿Por qué no vamos a Él en su presencia en esta hora? Precisamente a pedirle eso, que nos permita conocer su amor. ¿Te parece? Quiero invitarte a esto, a que te acerques al amor de Dios que lo manifestó antes que nacieras. Así que si tú ya sabes orar, ora. Haz tu propia oración. Creo que va a ser mejor porque va a ser más genuina. Y si tú no sabes qué pedir, acompáñame en una oración para pedirle a Dios que nos permita acercarnos a su amor. ¿Te parece? Señor Jesús, en esta hora, al examinar algunas pocas de las evidencias que tú nos has dejado de tu amor, al analizar la forma en que tú nos amaste, la intensidad, no podemos más que conmovernos. Y tal vez, solo tal vez, la única pregunta sería: ¿quién soy yo para que me hayas amado? Pero gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haberme amado de esa manera sin que lo mereciera. Gracias porque por ese amor fuiste a la cruz valientemente, derrotando al enemigo, derrotando a la muerte. Gracias por haberme amado y, Señor Jesús, te amo. Te amo y como quisiera haberte amado primero. Pero gracias por haberme amado tú primero. Padre,
Gracias por habernos amado. Gracias porque de una manera que no alcanzo a comprender, antes de que tú fundaras el mundo, ya me habías amado. Gracias porque, como a Jeremías, tú nos dices a cada uno de nosotros: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias por haber tenido misericordia. Gracias por haberme dado tu amor de tal manera que me diste la oportunidad de aceptar y de rechazar tu amor. Pero no puedo expresar cuánta gratitud tengo de haberme dado la capacidad de comprender tu amor y de aceptarlo. Y todo viene de ti, Señor. Gracias, Señor, por haber cumplido tu justicia en tu Hijo Jesucristo, para que yo pudiera tener salvación. Qué grande muestra de amor. Gracias por no darte por vencido conmigo. Gracias por seguirme amando. Y por eso hoy entrego a tu amor todas las circunstancias de mi vida. Ahora sé que nada es una muestra de que no me amas, al contrario, todo es una muestra de tu amor. Y si tú lo estás permitiendo es porque tienes una buena razón que yo no entiendo. Hay tantas cosas implicadas que no podría comprenderlas. Y por eso hoy las entrego a tus manos, porque tú sí las puedes comprender. Hoy entrego mis preocupaciones, mis temores, mis dolores a tus manos amorosas. Y te digo: Padre, ya no las voy a cargar, yo no puedo. Pero gracias porque me amas y me dices: yo sí puedo cargarlas, dámelas a mí. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor, que tal como lo dijo nuestro hermano Pablo, podamos ser capaces, junto con todos los santos, de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer cuál es el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos capaces plenamente y seamos plenos de tu amor, de tu divinidad, de tu poder, de tu misericordia para amar a otros. Señor, perdónanos porque no siempre hemos amado. Más bien, la mayoría de las veces hemos lujuriado, Señor. Pero hoy queremos amar verdaderamente. Así que te pido que si alguien está en una circunstancia en la cual alguna de sus relaciones con sus padres, con sus hermanos, con su pareja, con sus hijos o con alguna otra persona no está del todo bien, hoy enséñales, oh Señor, a amar verdaderamente. Hoy enséñales cómo el amor rompe barreras. Dales la capacidad de perdonar y de entregarse otra vez, aún para ser lastimados otra vez, porque así lo hiciste tú con nosotros. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias, Señor, por manifestarlo. Gracias, Señor, por abrazarnos con Él. Y a ese amor nos encomendamos en esta hora. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te dé su paz, su misericordia y su amor. Gracias.